Hola, Quique, buenas ¿cómo anda noches. usted? Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Disculpen un cachito ahí la tardanza que justo he tenido, justo me hablaron por teléfono, por una cuestión de acá de la facultad, pero ya está. Este, vamos a, ustedes habrán visto ahí como título, llamémosle así, de la clase de hoy, que dice trabajo práctico número 2 y trabajo práctico número 3. Con respecto al tema de los campos magnéticos. Eh, Cada trabajo, o sea, dice campos magnéticos 1 y campos magnéticos 2. Cada trabajo práctico de eso tiene 5 problemas cada uno, que no son difíciles de hacer, son problemas más bien teóricos, en donde ustedes van a poder, creo que no van a tener ningún inconveniente en resolverlo, basándose, obviamente, en la teoría, digamos, que ustedes tienen, o la teoría que se les ha brindado oportunamente. Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es comenzar con un tema, por supuesto que está íntimamente ligado al tema anterior, que es el tema de las tensiones inducidas, que sería el tema número 6. Eh, el tema de la... ¿Por qué digo que está ligado? Porque los campos magnéticos van a dar lugar a que se induzcan tensiones en los arrollamientos. Entonces, todo ese tipo de cositas tenemos que comenzar a analizar ahora. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con el tema de las tensiones inducidas y antes de finalizar la clase de hoy, vamos a ponernos de acuerdo cuándo van a presentar el trabajo práctico número 2 y el trabajo práctico número 3. O sea, tanto para el 2 como para el 3 van a tener que resolver, obviamente, 10 problemas. 5 de uno y 5 del otro. Eh, Vamos a definir, por supuesto, las fechas que van a ser presentados esos trabajos prácticos en cuestión. Recuerden que hoy, a las 23:30 se vence el plazo de la presentación del trabajo práctico número 1, que la fecha, obviamente, la han elegido ustedes, no la he elegido yo. Han pedido prácticamente un mes para poder presentar el trabajo práctico en cuestión. Entonces, bueno, espero que puedan entregarlo todo en el tiempo estipulado, porque por lo que veo, me fijé, aproximadamente hay un 63% que entregó. El resto no entregó todavía. Bueno, yo les voy a compartir pantalla ahora y vamos a comenzar a ver algunas cosas referidas a, vamos a ver, del apunte que tenemos ahí presente en PDF. Después, a modo de repaso, lo vamos a hacer con el Power. Va a ser un resumen, por supuesto, bastante compacto de todo lo que se vea, o sea, de todas las explicaciones que demos. Y con eso, digamos, vamos a tener la posibilidad de reafirmar los conocimientos al respecto. Lo que sí va a ser importante, bueno, ya le voy a compartir pantalla y vamos a ver, vamos a dar comienzo entonces con el tema de las tensiones inducidas. Ahí va.
Bueno, debo reconocer que el apunte no está muy bonito, que digamos, en lo que hace al escaneo propiamente dicho. Ya lo voy a escanear apropiadamente y se lo voy a volver a reenviar, a poner en el aula virtual más clarito, o sea, mejor, para que ustedes lo tengan bien como corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de las tensiones inducidas. La tensión, por ejemplo, inducida en una bobina, según el sistema consumidor, sería U igual a I por R más la derivada del flujo total concatenado respecto del tiempo. Y esa expresión yo la podría escribir como que es igual a I por R, y esta derivada del flujo total concatenado respecto del tiempo la puedo como menos M. Porque si E es igual a menos derivada de sí respecto del tiempo, quiere decir que la derivada de sí respecto del tiempo es menos E. Ahí está, ¿ves? Siendo E igual a menos la derivada de sí respecto del tiempo. Expresión 1, expresión 2. Esta es una expresión conocida por ustedes sin ningún inconveniente, o sea que no reviste demasiada complejidad. Entonces, con U minúscula, estamos hablando de, acuérdense que letras minúsculas son valores instantáneos, ya sea de tensión, de corriente. Entonces, U minúscula sería la tensión aplicada en los bornes de la bobina. Y minúscula sería la corriente que circularía por la bobina. R mayúscula sería la resistencia óhmica de sus conductores que forman la bobina. Sí, de acá, sería el flujo concatenado, flujo de bobina, flujo concatenado o flujo total concatenado, también es lo mismo. Y E minúscula sería la tensión inducida en esa bobina. Bien, no nos olvidemos que la expresión general que vamos a tener para el flujo concatenado por una bobina que tenga N sub B espira, N sub B, recuerden ustedes, como está indicado ahí, es el número de espira por bobina. Y fíjense en la expresión que tenemos ahí a continuación, que dice que sí es igual a Φ1 más Φ2 más etcétera, etcétera, hasta Φ sub NB. Estos Φ que aparecen acá, Φ1, Φ2, Φ3, etcétera, etcétera, sería el flujo en cada espira de esa bobina. Entonces, el flujo total concatenado va a ser el flujo de cada una de esas espiras, o sea, tiene una espira, dos espiras, tres espiras, hasta N sub B espira. O sea que yo a esto lo podría escribir de algún modo como que es la sumatoria de todos estos flujos que aparecen acá, de los phi sub n flujos, con n, esta n, igual a 1, o sea, que sería esta, hasta n igual a n sub b, que sería este flujo que está acá. Ahí está, ¿ves? Siendo Φ1, Φ2 hasta Φ sub n los flujos concatenados por las espiras 1, 2, n. Bien, ahora, si normalmente nosotros tenemos, nuestro caso es que las NB espiras que tiene la bobina van a concatenar el mismo flujo Φb, o sea, el flujo de la bobina. Entonces quiere decir que si todos estos flujos son iguales porque tienen el mismo número, o sea, cada espira de esa bobina es igual a la que le sigue, quiere decir que los flujos van a ser iguales. Por eso que estamos poniendo acá los flujos, digamos, parciales de cada espira. Por eso podemos que sí
es igual a N sub B, que sería el número de espiras por bobina, multiplicado por phi sub B minúscula, que sería el flujo que tendríamos en la bobina, en una de ellas. Y eso le vamos a llamar expresión número 3. Entonces, yendo un poquitito más allá, podemos decir entonces que en una máquina eléctrica, en general estoy hablando de una máquina eléctrica rotativa, no estoy hablando si es generador, si es motor, si es asincrónica, sincrónica, para nada. En general, porque esto es válido para toda máquina eléctrica rotativa. En una máquina eléctrica, el flujo concatenado que voy a tener por una bobina o por un arrollamiento, dice que va a estar constituido por dos partes. Un flujo que lo vamos a llamar psi delta y un flujo que lo vamos a llamar psi sub S. El psi delta sería el flujo que voy a tener concatenado debido a la inducción en el entrehierro. Y el psi sub S debido a la dispersión. O sea, obviamente la suma de dos flujos me va a dar el flujo total. Entonces podemos escribir, que acá me aparece como una expresión número 4, que sí, el flujo total va a ser psi delta más psi S. Muy bien, esto le llamamos expresión número 4. Obviamente, que a cada flujo parcial le va a corresponder una tensión inducida. O sea, todos esos campos inducen tensiones. Quiere decir que hemos dicho que el flujo total concatenado que se subdivide en un flujo psi delta debido al campo de entrehierro y psi S debido al campo de dispersión, este flujo psi delta debido al campo del entrehierro me va a dar una tensión inducida que le voy a llamar E sub delta. Y este flujo de dispersión psi sub S me va a dar lugar o me va a dar origen a una tensión inducida E sub S de dispersión. Con este criterio, también puedo escribir que la tensión inducida total que voy a tener va a ser la suma de la tensión inducida E sub delta debido al campo de entrehierro más la tensión inducida E sub S que va a ser debida al campo de dispersión. Y esa le vamos a llamar expresión número 5. Perfecto. Conclusión. Dice acá que el flujo psi delta, ¿qué engloba? O qué implica, en otras palabras, va a implicar todos los enlaces que va a haber entre estator y rotor y que se realizan a través del campo del entrehierro. No se olviden ustedes que tenemos un arrollamiento en el estator y tenemos un arrollamiento en el rotor. Y el flujo que se origina en el estator va a atravesar obviamente el entrehierro y va a envolver de alguna manera a los conductores que están en el rotor. Y el flujo, obviamente se me va a inducir una tensión en el rotor, eso me va a dar lugar a una corriente, y esa corriente me va a originar obviamente un campo magnético en el rotor, que también pasará a través del entrehierro y envolverá de alguna manera los conductores que están en el estator. Por eso que dice acá que ese flujo que yo le estoy llamando psi delta, va a implicar todos los enlaces que va a haber entre estator y rotor y que se realizan a través del campo del entrehierro. Bien, y el psi S, que era de dispersión, ¿qué implica eso? También todos los enlaces entre estator y rotor, pero que se producen fuera del entrehierro, es decir, en las cabezas de bobina, por ejemplo, que es donde tengo campo disperso, que eso ya lo hemos analizado oportunamente cuando habíamos visto
el capítulo anterior. Entonces, en otras palabras, fíjense qué interesante esto. Dice que el campo este de dispersión, si ese, ¿a qué se debe? Se debe a los campos de dispersión que hay en la ranura. Eso hemos visto también. Se debe a los campos de cabezas de bobina. También hemos visto eso. Se debe a los campos de cabezas de diente. Eso es flujo disperso. Y se debe también a los campos interpolares. Acuérdense ustedes que cuando teníamos, por ejemplo, por decir algo, había campo, por supuesto que no era tan intenso como el campo que pasa a través del entrehierro, pero un campo que es como como un abanico, que se va así por los costados de los polos, o sea, no todo el campo va por el entrehierro. O sea que ese campo es el campo de dispersión. Por eso que hablamos también de campos de espacios interpolares que son debido a arrollamientos que están situados del mismo lado del entrehierro que el arrollamiento considerado. Claro, que sería el caso de las máquinas de polo saliente. Este campo y este flujo de dispersión, si ese, no va a depender de la posición relativa que va a haber entre estator y rotor. Porque incluye, dice, los enlaces de líneas de vida solo arrollamientos situados del mismo lado del entrehierro que el arrollamiento considerado. En cambio, el flujo, si delta, va a ser una función del movimiento del rotor y va a depender de la posición relativa que va a existir entre el campo en el entrehierro y el arrollamiento. Claro, porque una cosa es cuando, supongamos, yo lo tengo en una determinada posición, supongamos que sea una máquina de polo saliente, por decir algo. En una determinada posición tengo que el campo de entrehierro me abarca, supongamos, por decir algo, la bobina 1, 2, 3, 4. Pero cuando cambia de posición, supongamos, ya no están afectadas las bobinas 1, 2, 3 y 4, sino que estarán afectadas, qué sé yo, las 5, 6, 7, 8, por decir algo. O sea, a medida que se va moviendo, por eso le dice que el psi delta sí es función del movimiento del rotor, no así el campo de dispersión. Bien. Y acá vamos a hacer una simplificación importante. ¿Y cuál es la simplificación importante que nosotros vamos a realizar? Se basa en que el intercambio de energía útil que va a haber entre el rotor y el estator se va a producir únicamente a través de la fundamental del flujo de entrehierro. Y esto va a consistir en suponer que solo la fundamental del campo de entrehierro va a intervenir en el mecanismo de concatenación que va a haber entre estator y rotor. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esta salvedad que estamos haciendo, podemos decir que el flujo total concatenado, este flujo sí, va a resultar subdividido de forma diferente al que nosotros lo hemos nombrado o mencionado anteriormente. Entonces, lo vamos a llamar CPR, o sea, flujo principal. Y eso va a dar igual, obviamente, a una tensión inducida EPR. Y este va a quedar como está, que es CS, que es el flujo de dispersión. Por lo tanto, basándonos en esta simplificación que estamos haciendo, decimos que el flujo total concatenado va a ser la suma de psi principal más psi S, que es el flujo de dispersión. Ahora, el flujo, debido a las armónicas espaciales de la inducción, no está incluido en el campo, en el psi principal, pero sí se van a incluir en el psi S, o sea,
el campo de dispersión. Entonces, quiere decir que el flujo ese si S va a incluir los flujos concatenados debido a las armónicas espaciales del campo de entrehierro, originado por corrientes que circulan por los arrollamientos situados del mismo lado del entrehierro que el arrollamiento considerado. Y esta parte del flujo si S va a recibir el nombre, que ya lo vamos a ver en detalle después a eso, de dispersión de armónicas o dispersión diferencial. Ahora, a los fines prácticos, el si principal y el si delta difieren poco. O sea que la ecuación esta, que dice que si es si delta más si s, o que si es igual a si principal más si s, van a diferir poco. O sea, porque estoy haciendo este si principal igual a esto. Bien. Veamos qué pasa con la inducción de tensiones, entonces. Eso, lo que acabamos de ver, digamos, sería en forma general para darnos cuenta o ver qué campos intervienen o a qué nos vamos a tener nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer un estudio de las tensiones que se van a inducir debido al campo principal, a las tensiones que se van a inducir debido a los campos de dispersión. Y dentro de esos los campos de dispersión, debido a la dispersión por armónica, que es lo que se llama dispersión diferencial. Eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, quiere decir que la inducción de tensiones que vamos a tener por el campo del entrehierro, la tensión inducida en una bobina o arrollamiento cualquiera, nosotros la podemos escribir de dos maneras. Ahí dice SC y SG. SC, sistema consumidor. SG, sistema generador. Entonces, podemos decir que la tensión U para el sistema consumidor es igual a la derivada de sí respecto del tiempo, y para el sistema generador, U es menos la derivada de sí respecto del tiempo. Que esa la ponemos como expresiones número 7 y expresión número 8. Acá tenemos una figura donde vamos a analizar la variación de flujo concatenado por una bobina. Acá tengo en un par de ejes coordenados la inducción o densidad de flujo B minúscula, le he puesto, o sea, pongo B minúscula, porque va a ser un valor instantáneo. B de gamma, en función de gamma, y supongamos que responde a esta curva. No necesariamente una curva conocida. Entonces, en esta figura, ¿qué se ha representado acá? Tenemos una bobina concentrada, ¿ve? Acá tenemos un conductor que se une con este con este. Acá tendríamos, por ejemplo, el gamma, o sea, el eje magnético del arrollamiento, y acá, corremos un poquito, tenemos un elemento diferencial de gamma, o sea que para este punto tenemos gamma de arrollamiento más diferencial de gamma. Y vamos a suponer que entre el eje acá magnético, donde comienza, digamos, el arrollamiento, tenemos pi sobre 2. Acá se representa por una bobina concentrada, por ejemplo, en un arrollamiento cualquiera, que está alojado en ranuras, supongamos de un rotor, que tiene simetría de rotación. Y acá, en este dibujo, en esta figura, se muestra una distribución arbitraria de la densidad de flujo o inducción. ¿Ven? Una distribución arbitraria. En el entrehierro, en un cierto instante, en un sistema de coordenadas gamma, que vamos a suponer que está situado en el estator. Quiere decir que para un instante considerado, el flujo concatenado por este arrollamiento podría escribirse de la siguiente manera. Que si delta, o sea, el flujo viene a ser el entrehierro, que va a ser
O sea, va a ser una función de dos variables independientes. Una función de el gamma del arrollamiento y una función del tiempo. Y esto yo lo podría escribir como el número de espira que tiene el arrollamiento por el flujo de cada una de las espiras de ese arrollamiento, que se llama phi delta, y que va a estar en función de gamma del arrollamiento y del tiempo también. Quiere decir que esto que está escrito acá yo lo podría escribir de esta manera, como dice la ecuación número 9, en donde si delta, que es una función de gamma y del arrollamiento del tiempo, esto va a ser igual a n del arrollamiento, y todo este phi delta, que es una función de gamma y de t, de gamma, sería todo esto que está acá. Como esto es constante, puede salir fuera de la integral, tau p sobre pi por li, y acá dentro de la integral tendría la inducción, que es una función, o sea, inducción en la entrehierro, que es una función de gamma y de t, por diferencial de gamma. Es en general, en donde los límites de integración va a ser gamma del arrollamiento menos pi sobre 2 y gamma del arrollamiento más pi sobre 2. O sea, en otras palabras, yo estoy integrando a lo largo de todo esto. Donde n del arrollamiento, esto, es el número equivalente de espiras del arrollamiento. Ahí ya estaría considerados, supongamos, un eventual acortamiento de paso de bobina, así como el efecto de la distribución del devanado. Y phi sub gamma, que es una función de gamma y del arrollamiento del tiempo, sería el flujo que concatenaría una espira de paso diametral, por ejemplo, con su eje magnético situado en gamma del arrollamiento. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Ahora, ese sería un caso en particular. Un caso en general sería este. Entonces, podemos decir que la variación del flujo concatenado por el arrollamiento será función tanto de la posición de este, que va a estar definida por la posición de su eje magnético, que ese que hemos llamado que está en gamma del arrollamiento, como de la distribución espacial de la inducción en el entrehierro, que va a ser una función de gamma y de t, o sea, de gamma y del tiempo. Por lo tanto, la derivada parcial, acá viene la cosa, que esto tampoco no es ninguna novedad, porque nosotros ya hemos analizado eso oportunamente. Acuérdense en el capítulo número 1, cuando veíamos el tema de las tensiones inducidas, que la derivada del flujo total concatenado en el arrollamiento, derivada de phi delta, que es una función de gamma del arrollamiento y del tiempo respecto del tiempo, yo podría escribir esto de esta manera, que es igual a la derivada parcial de phi delta, que es función de gamma del arrollamiento del tiempo respecto del tiempo, más la derivada parcial de phi delta, que es función de gamma del arrollamiento y del tiempo respecto de gamma del arrollamiento, por la derivada de gamma del arrollamiento respecto al tiempo. Y esa le llamo expresión número 10. Esto que está acá es esto que está acá. Lo mantengo. Y esto, digamos, el segundo término del miembro de la derecha de esta ecuación, podría expresarlo de esta manera. ¿Cómo? Esta derivada que está acá, como n del arrollamiento por tau p sobre pi por li por b delta, que sería la inducción en el entrehierro,
que es una función de gamma del arrollamiento más pi sobre 2 y de t, menos b delta, que es una función de gamma del arrollamiento menos pi sobre 2 y de t. Esto que estoy haciendo acá, estoy aplicando el teorema fundamental de cálculo integral, porque esto viene de resolver la integral esta. Y todo esto por la derivada, esta vez, de gamma del arrollamiento del tiempo. Esta es la expresión 10, esta le llamamos 10A. Ahora, las máquinas eléctricas vale para la distribución de la inducción del entrehierro, que la inducción B delta, que está en función de gamma más pi sobre 2, va a ser igual a menos B delta, que una función de gamma menos pi sobre 2. O sea, que la tensión inducida en el arrollamiento para el sistema consumidor, por ejemplo, valdría lo siguiente. Que U, que es una función de gamma y de arrollamiento del tiempo, va a ser igual a la derivada parcial de psi delta, que es función de gamma y del arrollamiento del tiempo respecto del tiempo, que eso ya lo habíamos escrito, y más, fíjense cómo estamos poniendo acá, n del arrollamiento por tau p sobre li, pero este corchete que está acá, que es una resta, y si estamos diciendo que esto es igual a esto, quiere decir que esto es igual a esto que está acá. Por eso que yo podría escribirlo como 2 veces B delta, que va a ser una función de gamma, gamma del arrollamiento más pi sobre 2 y de t. Y por omega, omega sería esto, la derivada de gamma del arrollamiento respecto al tiempo. Acá tenemos dos tensiones. Esta tensión es una tensión de transformación. Está en función del tiempo nada más. Y esta otra tensión que vemos acá, todo esto, sería una tensión de rotación, porque está en función, digamos, de gamma, o sea, gamma, en realidad, eso está expresado es como un desplazamiento, pero que está expresado en radianes, en ángulo. Pero digamos que es una función espacial y temporal, o sea, en el espacio y en el tiempo. Entonces, eso me da lugar a una tensión de rotación. Entonces, tengo tensión de transformación más tensión de rotación, que le llamo eso expresión 11. Omega, esto que está acá, ¿ve? Es la velocidad angular del arrollamiento respecto del campo. Eso, obviamente, esto se va a medir en radianes por segundo. Claro, si omega es la derivada, ¿ve? De gamma de arriba respecto al tiempo se mide en segundos y este gamma, como les decía, era un ángulo que está expresado en radianes, ¿cierto? En radianes por segundo. Que es lo que tengo manifestado acá. Y el campo del entrehierro, entonces, se describe por la distribución de esa inducción. B delta, general, está en función de gamma y de t, como se ha visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar nosotros a continuación? Vamos a analizar los flujos de entrehierro, concatenados o abrazados, por arrollamientos distribuidos. Arrollamientos polifásicos, por ejemplo, arrollamientos de conmutador. O sea, podemos hacer esa, puede ser de los dos arrollamientos, no hay problema. Uno será de una manera, estará ejecutado de una manera, otro estará ejecutado, el de conmutador estará ejecutado de otra, que son los arrollamientos de inducido de las máquinas, por ejemplo, de conmutador o máquinas de corriente continua, pero a los fines de inducción de tensión es lo mismo. Entonces, y esto van a estar alojados en ranuras, por ejemplo, de un elemento con simetría de rotación. Y vamos a calcular las tensiones que se inducen debido a estos flujos. O sea, ese es el objetivo. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?
vamos a comenzar analizando qué pasa con el flujo de entrehierro concatenado por una bobina que le llamamos concentrada. Para eso, o sea, decimos concentrada porque, o sea, no es una bobina, porque nosotros veíamos, acuérdense, cuando veíamos que no era una bobina concentrada, se simbolizaba como si tuviese una sola espira, o sea, teníamos un conductor, lo dibujábamos así y salía por otro lado, ¿no? En cambio acá, supongamos, tenemos un arrollamiento que tiene varias espiras, o sea, una bobina, digamos, que está concentrada, los conductores concentrados, eso es lo que referimos. Entonces, vamos a considerar la siguiente nomenclatura, que tampoco es una nomenclatura ajena a ustedes, porque eso ya hemos analizado oportunamente. N sub B va a ser el número de espiras, entonces, que va a tener la bobina, cuyos lados se alojan, supongamos, en el rotor, en ranura que la vamos a considerar que de dimensiones despreciables. Phi B, Phi sub B minúscula, va a ser el flujo concatenado por las NB espiras. O sea, phi B sería el flujo concatenado por una de esas, por una espira. Con las NB, flujo total va a ser NB por phi B, que es la expresión que hemos visto anteriormente. Beta, le vamos a llamar beta al ancho de la bobina. Y vamos a llamar gamma sub B minúscula al eje magnético de la bobina. Entonces, nosotros podemos decir que el flujo concatenado podría calcularse de la siguiente manera. Fíjense en acá. Sí. ¿Cómo? Perdón, no te escucho bien. Sí, sí. No. Para. Yo tengo un eje magnético, un eje imaginario en la bobina. ¿Me entendés? Donde va, digamos, el grueso de la mayor cantidad de líneas de campo, interpretarlo así, entonces la bobina tiene un eje magnético. Ahora, como esa bobina está en movimiento, yo digo, bueno, el eje magnético justo va a estar en la posición o ángulo expresado en radianes gamma, que le llamo gamma del arrollamiento, gamma o gamma B, gamma de la bobina, que obviamente va a coincidir con el eje magnético. No sé si me entendés, de la bobina. Pero no es que, claro, es un ángulo. O sea, es como decir, ¿ah? Sí, te escucho. Es un ángulo, claro, es como que vos decís, Podemos bueno, considerarlo un desplazamiento. claro, es un desplazamiento angular, en realidad, que vos no lo vas a medir en unidades de longitud, porque decís, bueno, acá hay dos variables, espacio y tiempo. Pero acá, como tengo un desplazamiento angular, yo no digo se ha ido tantos centímetros, no sé si me entendés. Yo digo, se ha trasladado, se ha ido tantos radianes. A eso se está refiriendo. Exacto, exacto. A eso se refiere. Por eso, ve que decimos que el flujo concatenado podría calcularse de la siguiente manera. Nosotros hemos visto una expresión anterior parecida a esta que está acá, pero ¿cómo la vamos a llamar? ¿Cómo la vamos a nombrar de alguna manera de acuerdo a
a esta nomenclatura que estamos usando. Vamos a decir que el flujo, ¿cómo leería esto yo? El flujo total concatenado, si delta BS, ¿qué significa? El flujo total concatenado, digamos el flujo de entrehierro, podría ser total concatenado, de la bobina, con un cierto acortamiento de paso, por ejemplo, por eso que le llamo si delta BS. Fíjate, es una función de gamma de la bobina y del tiempo. Esto está en radianes. ¿Ves? ¿Y esto a qué va a ser igual? A NB, porque si la bobina esa tiene una determinada cantidad de espiras, y todos los números de espira son iguales, entonces yo puedo escribir N sub B, que es el número de espira de la bobina, multiplicada por el flujo de cada bobina. Y el flujo de cada bobina, que está simbolizado con la letra phi sub B, phi de la bobina, es función, obviamente, del gamma de la bobina y del tiempo. Porque si esto es función de gamma B y de T, este flujo también es función de gamma B y de T. Esto no, porque esto es una constante, ¿ves? Un número. Ahora, esto que te aparece acá es toda esta expresión que te aparece acá. El flujo, ¿a qué es igual? A B por S, inducción por sección. ¿Está? Ahora, acá está la inducción. Y la sección, esto que está acá, 1 sobre pi por tau p por Li. Bueno, por NB, esa aparte. Y yo a esto que está acá lo puedo escribir como una integral. ¿De qué? De la ilusión en el entrehierro, que es una función de gamma y del tiempo por diferencia de gamma. ¿Entre qué límite? Entre gamma de la bobina menos beta sobre 2, beta era la zona bobinal, o sea, para un lado y para el otro. Con la integral abarco todo. Por eso que pongo entre menos tal cosa y más tal cosa. Por eso que pongo gamma B menos beta sobre 2 y acá estoy poniendo gamma B más beta sobre 2. Bueno, acá lo aclara que este subíndice S que hemos puesto acá al principio hace referencia a que la bobina puede ser de paso acortado. Puede ser o no. Si no es de paso acortado, no pongo nada. Acá pongo si delta B, nada más. ¿Está? Entonces, si nosotros dice, para hacer la integral de esta última ecuación, tratamos las armónicas de la ilusión separadamente del entrehierro. La ilusión es decir, que la inducción en el entrehierro para un determinado número de armónica, o sea, B delta ni, que es una función de gamma del tiempo, eso va a ser igual a B de pico delta ni, que es una función del tiempo, el valor este máximo, por el coseno de ni gamma menos gamma B ni, que es una función del tiempo. Esto ya lo hemos visto antes, con esta ecuación. En donde esta que está acá, el B de pico, delta ni, que es una función del tiempo, vendría a ser la amplitud de la armónica espacial de orden ni. Esto que vemos acá, el gamma, B, ni, y que es una función del tiempo, sería la posición que va a tener en el entrehierro de la armónica espacial de orden ni. Y tanto B de pico, B delta ni de pico, que es una función del tiempo, y gamma B ni, que es una función del tiempo, son funciones arbitrarias en el tiempo. Esto y esto. Si nosotros efectuamos esta integral, estaba acá arriba, esto, todo esto,
nos va a quedar? Que el flujo total concatenado entre hierro de esa bobina con acortamiento de paso y para las ni armónicas, que es una función de gamma de la bobina y del tiempo, yo podría escribirlo de esta manera. NB por 2 sobre pi por tau p, LI por B de pico delta ni, que es una función del tiempo, por 1 sobre ni, seno de ni beta sobre 2, por el coseno de ni, gamma b ni de t menos gamma b. Esto, si ustedes ven el capítulo anterior que hemos visto de campo, esta ecuación aparece. Y teniendo en cuenta, dice que 2 sobre pi, sí, ¿cómo? Sí, sí, puede estar Weber, pues, o sea, obviamente, puede estar en el sistema MKS o en el sistema CGS, pero eso sí, si está en el sistema CGS, tendré que poner unidades de longitud, poner en centímetros, o la inducción en Gauss, pero normalmente trabajamos con el sistema internacional, o sea que esto va a estar en Weber, ¿me entendés? Como unidad de flujo, y la unidad de inducción en Tesla. Ahora, ¿cómo? Bueno, de acuerdo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que 2 sobre pi por tau p por LI, que está acá, por 1 sobre ni, por esto, por B de pico delta ni, que es una función del tiempo, todo esto que está acá, sin el NB, este va a ser un phi de pico delta ni, que es una función del tiempo. O sea, esto va a ser el valor máximo de la que voy a tener del flujo por bobina. Todo esto que está acá. Todo esto. Y recordemos que FSNI era el factor de cuerda, que era seno de ni beta sobre 2. Quiere decir que esta expresión, ¿cómo nos va a quedar? Fíjese, esto, que es si delta bs ni, que es una función de gamma b de t, va a ser igual a nb, y acá ya reemplazo todo esto, que está acá, pongo phi de pico delta ni, que es una función del tiempo, por fs ni, esto, que es el factor de cuerda, por el coseno de ni, gamma b ni, de t menos gamma b. Esto, si fuera un arrollamiento diametral, esto valdría 1, o sea que no aparecería acá. Ahora, si tengo acortamiento de paso, ya deja de ser diametral, paso acortado. Entonces, la cosa cambia y ya me aparece este factor. Tengamos en cuenta, dice que... Sí. El factor de cuerda que usted menciona ahí, eso ¿Cómo? sería dato, el factor de cuerda ese que usted lo menciona ahí en la ecuación. Sí. Sí, ¿qué pasa? Al tener un paso acortado, ¿tendría un valor? ¿Ese valor sería dato o cómo lo calculamos ese valor? No lo puedo calcular, se lo puede calcular porque nosotros hemos visto cómo podíamos calcular el factor de cuerda teniendo en cuenta el acortamiento de paso que tenés. ¿Me entendés? Porque, un ejemplo, supongamos que vos tengas que... Si, normalmente vos vas a tener, vos vas a decir, bueno, tengo tau p, un ejemplo. Y si yo, y tau p son tantas ranuras, o tanto radianes, si querés, también, puedes expresarlo así. Y de hecho, un acortamiento de paso de una ranura, o un par de ranuras, por decirte algo, y bueno, ahí la cosa cambia, ya tenemos un acortamiento de paso de dos ranuras, o sea que tu zona bobinada
beta tiene otro valor. Y bueno, lo puedes calcular y te sale 0, qué sé yo, 90 y tanto, depende para la armónica que quieras analizarlo. O te puede Según venir como un la, dato, también. Puede ser que el factor de cuerda sea un dato. Eso depende del problema, pero normalmente no es un dato. Normalmente eso lo tienes que calcular. ¿Me comprendes? sí, ingeniero. Entonces, ese factor de cuerda que aparece ahí, FS-NI, me va a determinar el signo de la armónica y considera la influencia del acortamiento de paso sobre la amplitud de la armónica. ¿Ves? Ahora, si el factor de cuerda es igual a 0 para una determinada armónica, supongamos que vale a 0, quiere decir que no contendrá esa armónica en su curva de excitación. Por otro lado, no va a concatenar flujo de la armónica de ese orden en la curva de inducción en el entrehierro. Y tampoco no inducirá tensión en la bobina cualquiera sea su comportamiento en el tiempo. Si es que tengo un factor de cuerda 0. El flujo sería cero, ingeniero, ahí si el factor de cuál es cero. Claro, No no tendríamos flujo. tendría flujo. Bueno, pero para que el factor de cuerda valga 0, ¿cuánto tiene que valer mi beta sobre 2? 0, ¿no es cierto? ¿Y cuando esto ni puede valer 0? No, pero beta puede valer 0. ¿Y cuándo beta va a valer 0? ¿Cuándo beta va a valer 0? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué era beta? Era la zona bobinada. ¿Y cuándo una zona bobinada es 0? ¿Puedo tener zona bobinada 0? Y no, porque aunque tenga una bobina, una espira ya Bueno, pero si tiene una depende espira, de ya tengo una zona. sí. No tengo espira, no hay espira. Y es obvio, si no tengo espira, tengo un factor de cuerda 0. Y si no tengo espira, no voy a tener flujo, y si no tengo flujo, no voy a tener tensión inducida. ¿Me entienden? Entonces, ya, analicemos qué pasa entonces. Todas las, todas las ecuaciones son similares, son prácticamente iguales, ya van a ver. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Los subíndices. Porque ahora, por ejemplo, fíjense en ustedes, voy a analizar la tensión inducida por el flujo de entrehierro de una bobina concentrada. Vamos a calcular entonces la tensión inducida por la armónica espacial Ni de la inducción en el entrehierro. Y puedo escribir esa ecuación. Y fíjese que antes ponía gamma y acá estoy poniendo delta gamma. ¿Y qué delta gamma? Acá está. Delta gamma versus ni B. El ángulo que va a haber entre la cresta de la onda ni de la inducción y el eje magnético de la bobina. Entonces, puedo escribir que la tensión U delta BS ni, o sea, la tensión en el inducida debido al campo de entrehierro de la bobina esa concentrada con un acortamiento de paso S para un orden de armónica ni, así se debería leer eso, que va a ser una función de delta gamma versus ni B, que es una función del tiempo. Fíjense que la ecuación que tengo acá es igual a la que tenía anteriormente, nada más que estoy poniendo acá delta gamma versus ni B, delta gamma versus ni B. Acá, respecto a delta de delta gamma versus ni B.
¿Ve? O la derivada de delta gamma, es la misma ecuación. Entonces, quiere decir que si nosotros consideramos el flujo, solo la armónica ni de la inducción del lente hierro pueden presentarse para la variación de flujo concatenado, se puede presentarse 4 casos. A, un caso, que la armónica ni de la inducción se encuentre en reposo, dice, respecto de la bobina, y que tiene una amplitud constante, que sería el caso de un campo continuo, visto desde la bobina. En este caso no va a haber tensión inducida. ¿Por qué? Porque el flujo, ¿cómo va a ser flujo? Constante. El otro caso que se me estaría dando sería que esa armónica ni se encuentra en reposo respecto de la bobina, pero su amplitud supongamos que varíe arbitrariamente con el tiempo, que era cuando empezaba a ser así, que era el caso del campo alterno, visto de la bobina. Pero en ese caso en particular, únicamente vamos a mantener una tensión inducida de transformación. ¿Por qué? Porque la derivada, esta de delta gamma, B su nivel respecto del tiempo va a ser cero. El otro caso que me aparece sería que la armónica ni, un ejemplo, tiene una amplitud constante, pero va a cambiar su posición relativa respecto a la bobina. Bueno, ese ya sería el caso de campo giratorio, que hemos visto. Bueno, en ese caso, si yo analizo así fríamente el campo giratorio, habrá tensión inducida de rotación. ¿Por qué? Porque esta tensión inducida, esta derivada respecto del tiempo va a ser cero. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser constante. Y el caso, digamos, el otro caso, el caso de, es que sería que la armónica ni varíe su amplitud y varía su posición respecto de la bobina. Y en ese caso va a tener tanto tensión inducida por transformación y tensión inducida por rotación. Y basándolo en lo que nosotros, el análisis que hemos hecho anteriormente de campos magnéticos, ¿cuáles son los casos que nos interesan de nosotros? Estos dos. ¿Por qué? ¿Ve? Nos interesan en particular los casos de BC, porque el caso D, este que está acá, va a ser una combinación de todo. Entonces, ¿qué tenemos que analizar nosotros? Los casos de tensiones inducidas en una bobina concentrada por un campo alterno, que sería el campo del entrehierro visto de la bobina, que sería el caso B, y por un campo giratorio en el entrehierro visto de la bobina, que sería el campo C, por ser los dos casos, llamémosle así, más importantes desde el punto de vista práctico de las máquinas eléctricas. Porque para el primer caso, de campo continuo, claro, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy alimentando la bobina con tensión continua en un campo, pero tengo un campo que varía en forma espacial, nada más, de acuerdo a la posición que yo me sitúe, pero no varía con el tiempo, o sea que no voy a tener tensión inducida. Ahora, si yo, acuérdese, a esa misma bobina, que puede tener un estator en un rotor, le aplico una tensión alterna, pero no la muevo, la tengo ahí quieta. Sí, voy a tener una variación temporal nada más. Pero ¿qué me va a hacer esa variación temporal? Me va a producir una variación de amplitudes. Entonces, a mí no me sirve que tenga variaciones de amplitudes en la onda inducción. Entonces yo digo, bueno, hagamos una cosa. A esa tensión que yo tenía, digamos, que yo le apliqué a mi bobina una tensión continua,
Bueno, lo voy a mover el arrollamiento, es la única manera para que el campo, digamos, de alguna manera, varíe y de esa manera lo mantengo con una amplitud constante, pero al variarlo y ir cortando conductores, bueno, se me ve inducir una tensión, sería una alternativa. Bueno, pero la mano no es medio jodida, porque si yo tengo una tensión continua y la aplicada y la tengo que mover, sí, yo tengo un problema de hacer eso en una máquina de polo saliente, un ejemplo, que tenga polos interiores. Alimento con continua, muevo al rotor, que son las máquinas sincrónicas, y voy cortando, digamos, con ese campo los conductores del estator y induce una tensión. Pero un momentito, ¿cómo hago en el caso de un motor? Pues sí, bueno, agarro un motor, tengo el arrollamiento del estator y supongamos que le pongo una tensión continua que me lo aguante, digamos, la resistencia óhmica de fusión por circuito. Supongamos que le pongo una tensión continua, pero ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que moverlo ese estator, un ejemplo, moverlo así. Nunca en mi vida yo he visto un estator que se mueve. ¿Para qué? Para que el flujo ese empiece a concatenar o a abrazar las bobinas de ese rotor. Si ese circuito de alguna manera va a empezar, se va a inducir una tensión, va a circular una corriente, y va a haber una corriente, un campo magnético, aparece una fuerza y se va a mover. Pero eso está bien, eso es la locura de uno. Puede uno elabora una situación que es válida, pero no es práctica. Entonces, por eso que nosotros recurrimos, según el teorema del señor que se llama Ferrari, un ingeniero italiano, que descubrió que si yo a un arrollamiento polifásico, si lo alimento y de esa manera puedo producir un campo giratorio. Entonces ya no tengo que andar moviéndolo como tonto ahí al estator. Ya solito se va a mover el campo, me va a abrazar el rotor, etcétera, etcétera, y de esa manera el rotor se va a mover. Entonces, por eso yo necesito hacer una combinación, llamémosle, sí o sí, del caso B y del caso C. Pero hago una combinación desde el punto de vista matemático y llego después a una conclusión en base a la matemática que estoy aplicando. Digo, epa, no es que la llego yo, ya la llega los Ferrari. De hecho, no, acá hay que alimentar con alterna un sistema polifásico. La única manera de tener un campo giratorio. Por eso que si nosotros, por eso habla acá de la combinación de los casos B y C para lograr el caso este. Porque yo en una máquina eléctrica rotativa voy a tener este caso. Voy a tener tensión inducida por transformación y por rotación en forma simultánea. Entonces, veamos qué pasa. Vamos a analizar el tema este del campo alterno, del entrehierro, analicemos el campo alterno, pero visto desde la bobina, dice.
Dice, cuando el campo de armónica ni, visto desde la posición de la bobina, supongamos, es alterno, nosotros hemos visto que su amplitud varía senoidalmente con el tiempo. Era como si fuera la ecuación de una cuerda vibrante. O sea, se hacía, era una onda, supongamos, sinusoidal, que se agrandaba y se achicaba, se agrandaba y se achicaba. Su amplitud varía senoidalmente con el tiempo. Pero, claro, ¿qué pasa? El ángulo este, gamma versus ni, o sea, el gamma versus ni, con la función del tiempo, se hace constante. O sea, está independiente del tiempo. Quiere decir que la ecuación para la armónica espacial ni de la inducción en lente hierro, que era la ecuación B delta ni, esta en general, que una función de gamma y del tiempo, que era igual a B de pico delta ni con la función del tiempo por el coseno de gamma menos gamma B ni, que es una función del tiempo, se convierte en esta ecuación, fíjense, B delta ni, que es una función de gamma y del tiempo, igual a B de pico es función del tiempo, ¿no? Por el coseno de ni gamma menos gamma B ni, y esto lo puedo escribir de esta manera, como B de pico B delta ni por el seno de omega t más phi por el coseno de ni gamma menos gamma B ni, que es la ecuación 17. Y esta ecuación que tengo va a variar senoidalmente con el tiempo. Es la ecuación de un campo alterno. Entonces, vamos a tener acá los puntos de amplitud máxima. ¿Cuándo van a ser? Cuando el coseno de ni gamma menos gamma B ni se me tiene que hacer 1. ¿Y cuándo esto, y cuándo vale 1 el coseno? Cuando vale 0 grados, cuando vale pi grado, etcétera, etcétera. Por eso que yo pongo acá que los puntos de amplitud máxima que yo voy a tener en este caso va a ser cuando el argumento de este coseno, que dice ni por, que, o sea, todo esto es el argumento, ni por gamma menos gamma B ni, esto sea igual a n veces pi. Para todo n igual a 0, 1, 2. Bueno, si vale 0, esto va a valer 0. Coseno de 0 es 1. Si vale 1, me va a quedar pi, o sea, 180 grados. Coseno de, ¿cómo se llama? De 180 grados, ¿cuánto va a valer? 1. O menos 1. Y así sucesivamente. O sea que los puntos, estos serían de amplitud máxima. Y los de amplitud 0, ¿cuándo van a ser? ¿Cuándo vale 0 el coseno? Cuando el ángulo es de 90 grados, pi sobre 2. Entonces yo puedo generalizar diciendo que el argumento esta función coseno que tengo acá, o sea, que el argumento sería ni gamma menos gamma B ni, sea igual a n veces por pi sobre 2, con n igual a 1, 3, 5. ¿Por qué digo 1, 3, 5? Si n vale 1, pi sobre 2. Si vale 3, tengo 3 pi sobre 2, o sea, 270 grados. Porque si lo hago vale 2, me va a... Por eso que yo necesito que esta n siga la sucesión de números impares. Entonces, quiere decir que para el flujo de armónica ni concatenado por la bobina, teniendo en cuenta esto, la bobina concentrada, ¿qué resultaría? Que si delta bs ni, que es una función de gamma b de t, es igual, fíjense que se repite en la fórmula, a nb por fs ni por phi
delta ni, que es una función del tiempo, por el coseno de ni, gamma b ni menos gamma b, entonces, ¿dónde? Este flujo que aparece acá, phi delta ni, que es una función del tiempo, es igual a esto que está acá. 2 sobre pi por tau p por li por 1 sobre ni por b delta ni de pi seno de omega terno pi. O sea que todo esto que yo tengo acá, para esta función senoidal, sería el valor máximo. Por eso que pongo phi de pico delta ni por el seno de omega t más phi, que a esta le llamo 18a. Por lo tanto, como ya tengo definido esto, me vengo a la expresión esta 18 que tengo acá, para poder crear la 18b. Entonces, ¿qué voy a tener? Que si delta de Sni, que es una función de gamma b y de t, va a ser nb, ahí está, ¿ves? Nb, por fSni, ahí está. Esto, pongo el phi de pico, que me queda acá, sería por todo esto, que es phi de pico por esto, por eso que lo estoy poniendo de esta manera, ¿ves? Phi de pico delta ni por seno de omega t más b. Y por este coseno que está faltando acá, coseno de ni, gamma b ni menos gamma b. Ahora, si nosotros hacemos que gamma b ni menos gamma b es delta gamma de b sub ni b, podemos escribir en forma abreviada, entonces para el flujo concatenado de armónica ni, podemos escribir de esta manera, que si delta b sub s ni, que va a ser una función de delta gamma b sub ni b y de tiempo, es la misma ecuación, fíjense en ustedes, con la diferencia que está cambiando, digamos, en vez de, estamos poniendo acá, en vez de poner gamma b ni menos gamma b, directamente delta gamma de b sub ni b. O sea, me está quedando de esta manera. En donde este valor, psi de pico, que está en función de delta gamma de b sub ni b, igual a esto, a nb por fs ni, por phi de pico, delta ni, por el coseno de ni, delta gamma b sub ni b. Entonces, quiere decir que para la fundamental vamos a prescindir el subíndice delta por vamos a usar el subíndice PR, que le vamos a llamar principal. Me queda la misma expresión, fíjense ustedes, para el flujo, pero de esta manera. Si, para el fundamental, si BS principal, que es una función de delta gamma B principal y de B y del tiempo, igual a esto. Si de pico BS principal, que es una función de delta gamma B principal y de B por el cero de omega t más phi. Ahora, si el eje de la bobina y el eje de la onda de inducción coinciden, quiere decir que gamma B sub ni B es igual a gamma B. ¿Ves? Si el eje de la bobina y el eje de la onda de inducción, que es coinciden o están desplazados un ángulo n por pi sobre ni para todo el entero, la amplitud del flujo concatenado sería máxima. Pero en cambio, si el desplazamiento angular fuese de n pi sobre 2 ni, para todo en impar, el flujo concatenado sería nulo. Que son las mismas expresiones que teníamos antes, nada más que n pi lo estoy dividiendo obviamente acá en el contenido armónico. Y antes tenía n pi sobre 2. Y bueno, acá me queda n pi sobre 2 ni para todo el impar, que ya lo hemos visto anteriormente. Y bueno, en este caso el flujo concatenado sería nulo. Ahora, al no haber movimiento relativo entre la bobina y el campo, porque este delta gamma de su nivel es constante, entonces quiere decir que la tensión inducida en la bobina
serie únicamente de transformación. Entonces, para la tensión inducida de armónica Ni, me va a quedar esto, nada más. Lo demás hizo cero, porque era constante. O sea que la tensión inducida en la bobina con acortamiento de paso para la armónica Ni, que es una función de delta gamma B y B, que es función del tiempo, es directamente igual a delta gamma, la derivada parcial de si delta Bs Ni, que es una función de delta gamma B, Ni, B y del tiempo respecto al tiempo. Esta derivada es igual a si delta Bs Ni, que es una función de delta gamma B sub mi B, por omega y por el coseno de omega t más phi. Ahora, si yo pongo que U de este producto que está acá por omega, esto, es U de pico, entonces U de pico, Bs ni, Bs ni, que es una función de esto, igual a esto, nos va a quedar directamente acá que la tensión Vs ni, que es una función de delta gamma B sub nivel del tiempo, va a ser igual a U de pico, Bs ni, que es una función de delta gamma B nivel, por el coseno de omega t más pi. Esta tensión, que aparece acá, esta, es una tensión alterna, de frecuencia angular omega. Quiere decir que para la fundamental se tendría, empleando el subíndice ese principal, ahí está, ¿ves? Me quedaría Vs principal, que es una función de delta gamma B principal B y del tiempo, igual a U de pico B principal, que es una función de delta gamma B principal del tiempo, por el coseno de omega t más B. Y lo mismo, si el máximo de la distribución de la inducción corresponde a la armónica espacial Ni, por ejemplo, de un campo alterno, que coincide con el eje de la bobina, está desplazado espacialmente respecto de un ángulo pi, de la armónica considerada, se va a tener plena concatenación y máxima tensión inducida. Ahora, si el desplazamiento angular entre el máximo de la armónica Ni, de la distribución de la inducción y el eje de la bobina, es igual a más o menos pi sobre 2, de la armónica considerada, el flujo concatenado y la tensión inducida sería nulo. Por eso, y acá en esta figura, fíjense, 6.2 puede verse los dos casos mencionados para el caso particular de la fundamental. Acá tengo B en función de gamma, esta onda que tengo acá, este es el arrollamiento, ¿eh? Tengo que B de gamma y de T sería, me está representando un campo alterno, el valor instantáneo, un campo alterno. Entonces, que tiene un valor de pico B1 de T, para esta bobina, fíjense, acá tendría, o para esta posición, llamémosle posición, porque no son dos bobinas, primero tiene esta posición y después tomó esta otra posición. En esta posición tengo la posición de máxima concatenación y de tensión inducida. Entonces tengo máxima densidad de flujo acá. En cambio, cuando tengo esta posición, ¿ve? La posición de concatenación y tensión inducida sería nula. Entonces, quiere decir que la tensión inducida dada por esta ecuación, que es la que hemos visto anteriormente, adelanta 90 grados o pi sobre 2 respecto del flujo que estaba dado por esta ecuación. Esto es una función coseno, esto es una función seno. Por lo tanto, si yo uso notación compleja, pongamos acá, fíjense, tendría que el flujo, fasorialmente hablando, si Bs principal sería igual, lo puedo escribir así de pico Bs principal por E a la J omega T más phi menos pi sobre 2. El flujo es seno. Y la tensión inducida va a ser coseno, quiere decir que la tensión adelanta, ¿cómo se llama?, el flujo.
Por eso que yo puedo escribir acá que la tensión, la puedo escribir como U de pico BS principal por E a la J omega T más phi. Pues este menos pi sobre 2 significa que esta magnitud está retrasada con respecto a esta, o por lo que es lo mismo decir que esta adelanta al flujo. Por eso que yo puedo escribir en, en este dibujo, con la figura, como dice la figura 6.3, pueden verse los fasores en el plano complejo. Acá voy a tener el flujo, sí, por E a la J omega T, este flujo, y acá la tensión U por E a la J omega T más pi sobre 2. Bueno, yo podría haber escrito acá está escrito al revés. De acuerdo a esta ecuación, yo tendría que haber puesto U por E a la J omega T más nada, J omega T. Y acá tendría que haber puesto sí por E a la J omega T más phi menos pi sobre 2. O sea, menos pi sobre 2. Para que se iguala a esto. Acá he escrito al revés, pero es lo mismo. Bueno, tendríamos que ver, ya lo vamos a ver mañana, el caso del campo giratorio en el entrehierro, pero visto desde la bobina. Bueno, esto es, ustedes observarán que está muy relacionado con lo que se ha visto en la clase, digamos, anteriores, en lo que respecta a campos magnéticos. Y fíjense ustedes que las expresiones o las ecuaciones se repiten. Están cambiando de alguna manera su índice, de acuerdo al caso que se considera. Si una bobina concentrada, si no concentrada, si está distribuida, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí, a ver, vamos a dejar de compartir y vamos a ponernos de acuerdo en lo que respecta a la presentación de los trabajos prácticos. Ya vamos a anotar por acá. Máquinas eléctricas 2. Presentación del trabajo práctico. Trabajo práctico número 2. Y trabajo práctico número 3. No vamos a decir que vamos a pedir un mes, porque ahí sí que ya no nos volvemos locos, porque ya es mucho. Ya el primer trabajo práctico, que era laborioso, porque había que hacer dibujos, ese tipo de cosas, estoy de acuerdo, que podría haber sido un mes. Pero acá estimo que lo tenemos que hacer dentro de 14 días, dentro de 2 semanas. A ver, veamos. Hoy es 31. Lunes 5. Perdón, lunes 7. 14 de junio. Para presentar el trabajo práctico número 2, mis estimados. 14 del 6. Y para presentar el práctico número 3, que de campo magnético también, se le puede dar una semana posterior, 21 del 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ingeniero. Creo que es un tiempo prudencial, teniendo en cuenta que trabajan, que no son alumnos que están dedicados full time
como podría ser un alumno de la UNT. Si fuese un alumno de la UNT, se le pide trabajo práctico para paso mañana. Más o menos hace cosas que se vuelvan loco y se descerebre trabajando 24 horas. Total, la profesión de un alumno de la UNT es estudiar exclusivamente, no laboran. En cambio, como ustedes trabajan, vamos, Profe, hay consideraciones en ese sentido. profe, Sí, para sí. para el TP de Campos, ese, ¿ya vimos todo para hacerlo o ya vamos a llegar ¿Cómo? hasta esa fecha? ¿Y por qué no Que va a llegar? para entregar el TP de Campos, ya vamos a llegar con todas las clases, ¿verdad? No te comprendo. No estoy entendiendo cuál es el planteo concreto. No, nada, profe, que claro, del Clase 13 de de Campos. consulta, ingeniero, si va a dar clase de consulta. Ah, vos querés que dé un... Bueno, hagamos una cosa. Muy bien, muy bien. Me alegro que sea así, que lo que me están diciendo. Pero ¿qué voy a hacer? La clase que viene, no mañana, sino el lunes que viene, con respecto al trabajo práctico número 2, ustedes vayan resolviéndolo y vamos a ver cuáles son las dudas que podrían plantearse. Entonces yo, en forma aleatoria, voy a decir, a ver, alumno, qué sé yo, Barraza, o Valcas Chavarría, o García Tulio, el que sea. A ver, ¿qué has hecho con el problema número tanto? Así nos lo comenté a todos y lo discutamos. Porque no me hagan laburar a mí solo. Qué pícaro que son ustedes. Pónganse a trabajar y a analizar y veamos si lo que han hecho está bien o está correcto o es incorrecto. Pero no esperen que se le hagan las cosas. Ustedes ya tienen la teoría, ya tienen cosas ahí para ver y para analizar. La discutamos, yo no tengo ningún problema. Entonces, Profe, hola. podemos destinar una hora para eso, no hay problema. Profe, no, recién no tenía mal el internet. No, lo que yo le preguntaba es si para hacer el TP3, ese que usted dice que es de campo, ya tenemos toda la teoría. Claro, Ah, perfecto. Eso era nada más que recién me andaba mal el internet. no, y lo que te estoy diciendo, porque acá hay otro alumno que me ha dicho de las consultas, bueno, de acuerdo, destinemos un tiempo, vuelvo a decir, de la clase que viene, para que veamos cómo se han organizado ustedes, cómo han hecho, para resolver ese práctico. Y yo les diré si van bien orientados, si están bien, están mal, cuáles son los errores que han cometido, qué es lo que no se ha tenido en cuenta, si está bien aplicado esto, está bien interpretado, pero quiero que entiendan algo. Tienen que trabajar ustedes. Y eso, para resolver eso, significa que tienen que poner un ratito la cola en la silla, hablando mal y pronto, y para poder interpretar algunas cosas y para poder resolver un problema. Y lo vemos, eso es todo. Creo que no es nada del otro mundo lo que estoy pidiendo. ¿Qué opinan? No, está bien, dije, una consultita que te quiero hacer, ¿no están subidos todavía los trabajos prácticos 2 y 3 al aula? Sí, ya está. Mm. Si vos entras No, no lo he visto. en el tema 5 de campo magnético, ¿sí está? Ah, no lo había encontrado. Lo estaba El 2 buscando y y el no. 3, y el 2 dice tema campos magnéticos 1, romano, y el otro campos magnéticos 2, número romano. ¿Entendés? Sí. Y después, la otra, qué sé yo,
La otra clase, pues ya lo va a estar presentando al 2, analizamos, qué sé yo, también destinamos un tiempo, una hora, qué sé yo, lo que sea necesario, para ver cómo han andado con el trabajo práctico número 3. O sea, pulimos cosas que después pero tienen que presentar y se acabó la historia. Pero tienen que laburar, porque yo voy a agarrar cualquiera y voy a ver, y ahí me voy a dar cuenta si han trabajado o no han trabajado, si han hecho algo o no han hecho nada. Sí, le puede copiar al amigo, qué es lo que ha hecho, no hay problema, que lo copie, pero explícame muy bien lo que ha hecho. Hay que saber copiar, porque yo he visto que a veces copian mal, ese es el problema. O no entienden, o han copiado y ni siquiera han leído, y eso es grave. O sea, ¿por qué los molesto yo o los jodo de esta manera? Porque es la única manera de aprender. Hay que trabajar, hay que laburar con los prácticos, hay que tratar de llevarla a la materia. Muchas veces hay alumnos que yo he visto que han andado perfectamente y le digo, bueno, ¿por qué no rinde la materia? No, no puede. ¿Y por qué no puede? Claro, debe 200.000 para atrás. ¿Qué me va a rendir? Obvio, no puede. Tiene que ponerse el día. Bueno, pero eso ya no es problema mío. Habrá algunos que no tendrá problema y nomás lo rinde al toque. Yo cuando era estudiante, te cuento, una anécdota, cuando he cursado máquina eléctrica 2, he sido buen alumno en su momento. La rendí en el mes de diciembre. En la primera mesa del mes de diciembre rendí la materia. La aprobé, sin ningún drama. Me saqué un flor de peso de encima. Después otro compañero mío la rendió como al año, los 2 años, ¿sabes qué? Se quería morir. Y eso es lo que hay que evitar, Chan. Hay que tratar de que si uno la lleva a determinada materia, rendir, chao, eso es todo. Se acabó la historia. Y si ustedes la llevan, de a poquito van haciendo las cosas, le dicen el práctico, va, mire, profesor, he hecho esto, todo, no hay problema. Y después, más adelante, si es práctico más elaborado, que tenga problemas, se necesita una clase adicional de consulta, y bueno, eso ya se puede acordar, no hay problema, algún día determinado, horario que tengan algunos de ustedes y yo. Qué casualidad, ¿no? Que las personas que hacen consulta, por ejemplo, o que yo veo que trabajan, son los que aprueban. Y no es porque sean chupa media ni nada por el estilo, o sea, bueno, te lo andaba chupando la media al profesor. No, porque uno se da cuenta, el tipo que ha trabajado. En cambio, si nunca he hecho una consulta, le pego una copia de los prácticos, así como yo lo ayudo a cumplir, eso no tiene sentido. O sea, está bien, lo presentó, le puedo dar por válido, pero ¿qué ha aprendido? Nada. Y eso es, si nosotros hacemos un examen de conciencia en ese sentido, ¿de qué ha valido eso? No ha valido de nada. Por eso hay que trabajar. Yo no digo que no tengan problemas, que tengan inconvenientes. Todas las personas tienen problemas, tienen inconvenientes, por A o B motivo. Pero eso se conversa o se habla con el tiempo. O me llama antes y me dice, mire, profesor, tengo tal problema, me pasa tal cosa. Bueno, si soy un ser humano, yo puedo comprender situaciones. Pero si yo le doy un mensaje a un alumno o una determinada tarea, a un alumno determinado, y ese alumno no, yo le digo, a ver, ¿qué has hecho? Y me dice, no, no he hecho nada. No, porque, no, no, no.
Que justo has tenido el problema ahora y ahora me avisas justo en el momento que yo te estoy preguntando, porque si no te hubiese preguntado, no me hubieses dicho nada de que has tenido ese problema. Uno cuando tiene un inconveniente habla con anticipación y dice, o es como uno hace en el trabajo, habla, dice, estoy enfermo, no puedo asistir al trabajo. Pero no estoy hablando después que me dormí, che, estoy enfermo. Eso está mal. Entonces uno se da cuenta de la lengua que no es así. Entonces acá pasa lo mismo. Entonces traten, ya son personas grandes, no es necesario que uno lo ande retando como chico, que tienen que hacer las cosas, tienen que trabajar. Es por el bien de usted, no por el bien mío. Yo ya sé esto. Entonces, ustedes son los que tienen que aprender. Así que hagamos así. El Linda día... materia, este, profe. ¿Ah? Es muy Es linda linda, materia, muy importante. es linda, es importante. Pero ¿sabes qué? Es muy cuesta arriba si no le da bolilla. A mí no me entra en la cabeza que un alumno que estudie ingeniería eléctrica estudie para zafar electrotecnia, estudie para zafar máquinas eléctricas. No, estamos mal ahí. Acá qué, para saber. Sino qué clase de ingeniero van a ser ustedes el día de mañana. No nos quejemos después cuando digan, eso de la tecnológica. No, no hay que permitir eso. Hay que estudiar mucho. Habrá profesores que exigen menos, habrá profesores que exigen más. Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno de los profesores. Yo soy una persona que, así como les doy toda la documentación haber y por haber para estudiar la materia, para el día que vaya a rendir, libro, le daré libro, le doy de todo, cosas de no me vengan, no, que eso no lo encuentro en ningún lado, mentira, porque yo te doy tal libro y está en tal capítulo, tal página, pasa que vos no lo has leído, es así de fácil. Entonces, yo soy de lo que voy a exigir. Y nadie se ha muerto. Acá las personas que han venido a rendir máquinas eléctricas, ¿no? Hay algunos que le han metido la bomba. Y después han dicho, bueno, acá la mano viene así, bueno, se ha puesto estudio en serio. Y han aprobado. Y nadie se ha muerto. Porque si no, no habrá ingenieros electricistas. Después, cuando vayan a cursar, por ejemplo, con el ingeniero Form, sistema de potencia, es un tipo que exige, no mucho, muchísimo. Entonces, está bien que sea así. Debe ser así. Bueno, escuchen una cosita. Mañana vamos a continuar con la clase, parte teórica. Y el lunes vamos a destinar tiempo para analizar esos 5 ejercicios del trabajo práctico número 2 que se le ha dado. Tiene buena pinta, ¿no? Después yo lo presentaré. Y cuando lo que estén presentando el 2, analizamos el 3 y después tiene semana para presentar. Lo ¿O no que es han así? pegado se pasó. ¿Pedió verdad sin nada de eso? Sí. Sin nada de Bueno, eso. No me vi. abandono. Vamos a continuar mañana, Dios mediante. 580. Parece que no. Bueno, Gracias, profe. nos vemos Muchas mañana gracias, entonces. profe. Ingeniero. Buenas Hasta noches. luego, Ingeniero. mañana. Que